Contamos esta tarde-noche con Remedios Sánchez García, profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada, es vicepresidenta de la Asociación Colegial de Escritores de España y secretaria general de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios. Académica correspondiente electa de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, ha publicado más de 40 artículos sobre novela del siglo XIX y poesía contemporánea en algunas de las revistas de investigación más prestigiosas del mundo, como Bulletin Hispanic, Bulletin of Hispanic Studies, Cuaderno Hispanoamericano, Castilla, Versán, Ínsula o Hispania, entre otras. Ha realizado estancias de investigación y docencia en la Universidad de Oxford, el Instituto de Educación de Londres, La Sapienza, en la Universidad de Bolonia, en la Universidad de Padua, entre otras. Se ha impartido medio centenar de conferencias en centros de investigación y universidades como Emory, West Florida, North Georgia o Bolonia. En cuanto a libros, es autora de 5 obras de estudio sobre novela decimonónica y poesía actual, y también ha coordinado otros 15 volúmenes de diversas cuestiones de educación o poesía contemporánea. Desde 2017 también es directora del Festival Internacional de Poesía de Granada. Y tenemos la suerte de contar con ella aquí y nos va a hablar sobre otro aspecto interesante, igual que las otras dos intervenciones, de la poesía de Vicente Aleixandre. Muchas gracias. Hablaba el profesor García Velasco, mi querido compañero Antonio, de diferentes métodos de hacer crítica literaria. Yo uso uno diferente a los que él ha citado, que es el método sociohistórico. Y para ello, que además es obra de mi maestro, de Juan Carlos Rodríguez. Pero además yo hoy no voy a hablarle de literatura. Hoy yo voy a hablarle de marketing, de la sociedad que hay tras la guerra civil y de cómo es en realidad, qué hay debajo de las relaciones. Es decir, vamos a hablar de la intrahistoria de la literatura y vamos a intentar situarnos en estos 15 minutos en cuál era la posición, la situación de Vicente Aleixandre en relación a las generaciones posteriores a él o a las promociones que, digamos, van tomándolo como maestro y deberían haberlo de alguna manera pues sostenido como tal. Lo primero es situarnos, es decir, tras la guerra civil, como ustedes bien saben, la generación del 27 queda absolutamente destruida con el fusilamiento de Lorca, con el exilio de Alberti, de Salinas, de Guillén o de Cernuda, y en España solamente quedan 2 referentes, Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, como además ayer comentaba Rafael Ballesteros. Y mucha gente dice que Dámaso Alonso por un lado y Vicente Aleixandre por otro. Es decir, los demás autores, cosa que no es real, parece que no existía. Es decir, aquella España absolutamente destruida intelectual, social, emocional y culturalmente trata de recomponerse con 2 posturas estéticas que se diferencian, grosso modo, más o menos bien. Es decir, esto tal vez sea un poco simplificar la cuestión, pero es que de alguna manera hay que organizar la biblioteca, ¿no? Es decir, los críticos estamos para organizar la biblioteca y para decir lo que hay, no para hacer valoraciones de otra índole. Es decir, nosotros tenemos, tras la guerra civil, como ustedes bien saben, la trascendente y clasicista poesía arraigada y la existencialista y directa poesía desarraigada. La poesía arraigada, que se vincula muchas veces con la generación del 36, se vincula también con autores o se conforma también por autores a los que se relaciona de forma directa o indirecta con el régimen franquista. Si ustedes recuerdan, Dionisio Ridruejo, Soneto a la piedra, Luis Rosales, Retablo sacro del nacimiento del Señor, Leopoldo Panero, Escrito a cada instante, o una obra muy reveladora de este pensamiento de Luis Felipe Vivanco, Continuación de la vida, es decir, como si no hubiera pasado nada. Se trata de una poesía de corte intimista, centrada en el concepto cristiano de familia, que responde a los parámetros ideológicos de la dictadura, es decir, una poesía que no molesta, una poesía que no va a ofender. Todo ello se refleja en una revista que se llamaba Garcilaso, que dirigía García Nieto, y que era el órgano de publicación de estos escritores y facilitaba dar esa sensación de que, en fin, todo está bien, ha habido una guerra fratricida, han muerto millones de personas, pero aparte de eso, aquí no ha pasado nada, nada serio. Enfrente de ello se sitúa la poesía desarraigada, es decir, menos afín al régimen, representada
por autores tan claros como Dámaso Alonso y su obra Hijo de la Ira, o también, y ahí es lo que decía, que ayer comentaba Rafael Ballesteros, también representada por Vicente Aleixandre, con Sombra del Paraíso. Son dos posturas para reflejar una realidad de desolación y de frustración. Una por acción y otra por omisión, pero en ambas queda muy clara, queda muy patente la situación en la que estaba España. A estos autores les sigue luego la quinta del 42, donde está el primer José Hierro, está Eugenio de Nora, está José Luis Hidalgo con Los animales, está Victoriano Kremer con Caminos de mi sangre, y tienen otra revista que se contrapone a la anterior. Hemos dicho, por un lado está la revista Garcilaso y aquí tenemos a la revista Espadaña. Esta revista refleja a autores que tienen una clara angustia existencial y una gran preocupación por la problemática concreta del hombre. Es decir, tenemos una dualidad. Es decir, el fruto del enfrentamiento entre los vencedores y los vencidos. La confusión vital y el caos que viene de la guerra civil en los años 50 va a propiciar que la lírica camine por un camino poético en el que transitan dos generaciones. La primera generación de posguerra, que representa la poesía social con voluntad de realismo. Eso no lo digo yo, eso lo dice Rovira. Ahí hay obras fundamentales: Pido la paz y la palabra, de Blas de Otero, Los cantos íberos o Las cartas boca arriba, de Celaya, la quinta del 42 de Hierro, Los desterrados, de Rafael Morales. Son la necesaria reconciliación con lo humano que se necesitaba en ese momento histórico. Como dice José Luis Cano, que es uno de los críticos a los que en este país en los últimos años no se le está dando la importancia que tiene, la nueva generación poética que acentúa la tendencia antiformalista y antiestética iniciada en 1944 y llevada hasta sus últimas consecuencias es esta. Ahora ya el poeta se ha convertido al hombre y a sus conflictos y a sus problemas en protagonistas de su literatura y busca a través de ella transformar la realidad, comprometiéndose claramente desde la solidaridad con el otro. Es decir, Celaya lo decía muy claro, decía: nuestros hermanos mayores escribían para la inmensa minoría, pero hoy estamos ante un nuevo tipo de receptores expectantes, y esto es lo que me interesa a mí, la figura del escritor y también la figura del receptor, y nada me parece tan importante en la lírica reciente como ese desentenderse de las minorías y siempre de espalda a la pequeña burguesía semiculta, ese buscar contacto con unas desatendidas capas sociales que golpean urgentemente nuestra conciencia llamando a la vida. Los poetas deben prestar voz a esa sorda demanda. En la medida en que lo hagan, crearán su público y algo más que un público. Efectivamente, el poeta se compromete con la gente de su tiempo. Esta tendencia se inicia a finales de los años 40 y tiene su fin con la antología de Leopoldo de Luis, Poesía Social Española Contemporánea, 1939 al 64, cuando, según Castellet, que es el crítico, yo creo, más inteligente que ha habido en los últimos 40 años de la poesía española, porque no he visto a nadie capaz de inventarse dos generaciones y de destruir la primera para construir la segunda. Es decir, era un tipo brillante y además que todos nos lo hemos creído. Ahí está la magia de Castellet, que nos ha engañado las dos veces y las dos veces nosotros le hemos comprado su verdad. Es decir, en 15 años se produce una transformación absoluta de la poesía. Y yo me quiero concentrar especialmente en los poetas de la segunda promoción del 50, en la llamada Escuela de Barcelona en concreto, en Gil de Viedma, en Barral, en Goytisolo y Ángel González y Caballero Bonal, que aunque no les guste, tenían una clara vinculación con la Escuela de Barcelona, porque ahora Caballero Bonal dice que él no se siente identificado con esa escuela y que él no tuvo relación con ella, pero si acudimos a la correspondencia, y de ahí el método sociohistórico, cuando sale en 1959 la primera antología de Castellet, 20 años de poesía española, donde casualmente, es que a Castellet no le gustaba nada llamar la atención, entonces lo que hace en esa obra es excluir a Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura. ¿Qué hace? Una polémica en este país, todo el mundo hablando del libro de Castellet. ¿Qué es lo que busca el crítico? Convertirse en protagonista y convertir a su libro en el protagonista de todas las conversaciones en los ámbitos literarios. Aunque sea para ponerlo de vuelta y media, pero el objetivo es ese. Es decir, que se hable de mí aunque sea mal.
Eso es lo que buscan muchas veces los poetas, que se hable de ellos aunque sea mal. Y los críticos, además, ya les digo yo, que aunque hablen de nosotros, aunque sea mal, estamos encantados. Eso nunca es un problema, porque además, si verificamos los criterios de la ANECA, a nosotros nos piden los índices de citación. ¿Cuántas veces nos han citado? No nos dicen si es para decir que nos hemos equivocado o si para decir que lo hemos hecho bien. Es decir, que la trampa es redonda. Esta gente tendría que haber acogido con gran entusiasmo a figuras tan importantes como las que teníamos en España. Teóricamente, ¿verdad?, era lo que interesaba. Pero hete aquí que Aleixandre hace algo que no se esperaba. Aleixandre, que era el jefe de la poesía española, ni más ni menos. Como si fuera en Italia sería il capo di capi, el que mandaba en todo. Él ya había publicado sus libros mayores, es decir, Espadas como labios, La destrucción o el amor, Sombra del paraíso, luego ya vendría Historia del corazón, En un vasto dominio, y había logrado pasar de esa época surrealista de la que hablaba esta mañana Julio Neira brillantemente, y también lo comentó Alejandro Duque Amusco en su conferencia, había pasado a una poesía, ha hablado también mi compañero el doctor José Cabrera de esto, había pasado ya a una poesía mucho más social. Pero es que en el año 49 no se le ocurre a Aleixandre nada más que se le ocurre una idea brillante. En su discurso de entrada en la Real Academia, que se titula En la vida del poeta, el amor y la poesía, aquí se ha hablado de este tema, pero no se ha citado hasta el momento este discurso, al que es muy fácil acceder, dice, cuando habla de la poesía, dice, por eso sentimos tantas veces y tenemos que sentir como que tentamos y estamos tentando a través de la poesía del poeta algo de carne moral del hombre y espiamos, aún sin quererlo, aún sin pensar en ello, el latido humano que la ha hecho posible. Y ahora viene lo importante. Y en este poder de comunicación está el secreto de la poesía, que cada vez estamos más seguros de ello. No consiste tanto en ofrecer belleza como en alcanzar propagación, comunicación profunda del alma de los hombres. Es decir, para él la poesía es comunicación también, aparte de conocimiento, también es comunicación. ¿Qué pasa? Que claro, como ya teníamos las típicas batallitas españolas, me quedan 5 minutos, lo tengo controlado, ¿eh? Es decir, Rafael, estoy en ello. Como en España siempre estamos en la dicotomía, vivimos en la dicotomía eterna de la literatura. Es decir, si el Grupo de Barcelona tenía el poder a través de todo lo que significaba la editorial Seix Barral, el Grupo de Poetas de Madrid tenía a su favor la revista Ínsula. La revista Ínsula y todo lo que implicaba. Entonces, a partir de ahí, el discurso de la Real Academia seguramente hubiera pasado desapercibido. Pero es que a Aleixandre lo único que se le ocurre es, le piden unos aforismos para Ínsula, y de esto hablaba ayer el profesor Miguel Ángel García, y hay 4 aforismos donde dice, el poeta llama a comunicación y su punto de fusión establece una comunidad humana. Luego dice, no hay más que un poema verdadero, el de la inmanente comunicación. Sigue, la comunicación que la poesía in actu establece entre los hombres, entre otras cosas, es la prueba conmovedora de lo ridículo de las Torres de Marfil, por no decir su inmoralidad. Y finalmente dice, la poesía no es cuestión de fealdad o hermosura, en la línea de lo que ayer decía Rafael Ballesteros, sino de mudez o comunicación. Y claro, ahí ya se ve. ¿Qué pasa con la Escuela de Barcelona? Los poetas de Barcelona tenían el poder absoluto en Barcelona, pero ellos decían, oye, que es que nosotros también queremos tener una mayor visibilidad en Madrid. Entonces, ¿qué? No se le ocurre nada mejor que promover una polémica. Esa polémica se construye a partir de que Barral le responde a Aleixandre criticando que la poesía sea comunicación, diciendo que el maestro se equivoca, que la poesía en absoluto, la prioridad de la poesía en absoluto sea comunicación. Es decir, en Madrid tienen la revista Ínsula, ellos tienen una revista propia que es Laye, y en esa revista el título del artículo de Barral es Poesía no es comunicación. El grito de alarma ante la poesía comprometida. Y claro, la crítica es rotunda. No es que criticaran a Bousoño, que también, es decir, al crítico había que darle caña, como se dice vulgarmente, porque ellos ya tenían a su crítico de cabecera, que era Castellers. Entonces no interesaba a un crítico que no defendiera lo que representaba la Escuela de Barcelona. Porque en este país ya sabemos que la pluralidad se le mata a navaja y al poeta a cuchillo.
Es decir, Eliot decía en el 33 que el poema tiene una existencia que está entre el poeta y el lector. Yo no sé si que esto lo graben, va a ser buena cosa. El poema, decía, tiene una relación tiene una existencia entre el poeta y el lector. Por ello, el problema esencial no es Aleixandre. El problema esencial, como hemos dicho, es Bousoño. Pero si tú criticas al crítico, no tiene relevancia. A ti lo que te interesa criticar es al maestro. Intentar crear una situación de polémica que vayan a recoger los medios de comunicación. Y eso es lo que hace la Escuela de Barcelona. Claro, ellos dicen que la poesía o esa poesía que es comunicación implica una simplificación peligrosa del proceso y del hecho poético. Pero es que eso es un juego sucio, porque es que Aleixandre no había dicho que la poesía fuera comunicación únicamente. Es que ahí hay una manipulación. Aleixandre defendía que la poesía es comunicación, pero porque también es conocimiento. Y para creerse esa polémica había que ser bastante, es decir, haber leído bastante mal la obra de Aleixandre. Incluso es que es magnífico cuando Bousoño, que es uno de los críticos más brillantes de su tiempo, trata de justificar lo que dice Aleixandre. Dice, Aleixandre habla como poeta y como lector, y lo que dice es una verdad personal, no una verdad crítica. No, mire usted, Aleixandre ha dicho una verdad empírica. Es decir, ya ni crítica, estamos hablando de verdades empíricas. Dice, un hueco de su experiencia, no es una proposición teórica, claro, no una proposición teórica, es una proposición lógica. La clave está ahí, en que esta generación, o estos autores brillantes, tratan de hacerse valer matando a ese padre poético que es Vicente Aleixandre. Y a ese intentar matar al padre no está solamente la Escuela de Barcelona, es que Valente también participa en eso. Valente también participa en ese juego. Pero eso no arredra a Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre, aparte de un gran poeta, era un hombre de opiniones rotundas. Tenía voces a favor y en contra, y en el 76, que habían pasado ya muchos años, le ratifica a José Luis Cano: pienso que la poesía debe emocionar. Para mí sigue siendo una comunicación con el lector. No me arrepiento de mi definición del año 47. Es decir, está muy claro. Lo que pasa es que se trataba, como digo, de posicionarse en el campo de poder que es la literatura. Porque en la novela los autores se juegan dinero. En la poesía, lo he comentado algunas veces con José Sarria, se reparte una cosa que no tiene valor económico, pero sí que tiene un valor posiblemente más importante que el económico, que es la eternidad. Es decir, aquí nosotros nos estamos jugando, nosotros me refiero a muchos poetas, se están jugando la eternidad. Efectivamente, se están jugando la eternidad, y con ese juego, o con ese intento de jugarse la eternidad, hicieron trampa, porque no hay poesía más comunicativa que la de Gil de Viedma, que la de Ángel González, que la de Goytisolo. Es decir, si alguien pretende ver otra cosa en la poesía de estos tres autores, se equivocarán. Ellos hacen exactamente lo mismo que Aleixandre, pero el juego está ahí. Ahora, también debo decir que la polémica no fue negativa para Aleixandre, porque la crítica hacia él, en ese momento, la crítica que le hacen los catalanes no es demasiado honda, es decir, simplemente arañan un poquito. No se le atacaba de forma su literatura ni su trayectoria, no dicen que sea un mal poeta. Lo que hacen es implicarlo en la situación y hablar de la necesaria evolución de la poesía en esa línea de comunicación. Ese es el juego en el que funciona esta polémica. Vicente Aleixandre es uno de los tipos más inteligentes que ha dado la poesía española en el siglo XX. Quiero decir, no ya como poeta, sino también como alguien que sabe proyectar su obra y que sabe ser un poeta en el tiempo. Es decir, intenta adaptarse a las diferentes épocas en las que vive. Su poesía no es un sostenido con una línea recta, sino que tiene evoluciones, cambios, transformaciones, porque él es muy consciente de que la poesía tiene que estar implicada en las relaciones sociales e ideológicas, y que
constantemente hay que ejercitarla en ese juego de hacer versos, del que hablaba Gil de Viedma, que como ustedes saben, al final tiene muy poco de juego. Y como ya he cumplido estrictamente 16 minutos y medio, creo, aproximadamente, pues en otra ocasión continuaremos hablando de las polémicas, del marketing y de esta literatura, que parece que las polémicas y el marketing se han inventado ahora o se inventaron en los 80, pero no, esto ha existido siempre. Las guerras entre poetas han existido siempre y cualquier persona que quiera disfrutar de la literatura, aparte de la poesía, también tiene la oportunidad de disfrutar de estas historias que, a la par de divertidas, te ayudan a comprender mejor la psicología de los autores, como muy bien decía Antonio García Velázquez. Muchas gracias.